quisieran que sus hijos alcancen, ¿verdad? Cada uno de ustedes siempre tiene pensamientos de bien para sus hijos. Siempre quieren que tengan un buen trabajo, en el caso que ya son adultos, a los que son chicos, que les vaya bien en la escuela, que no tengan problemas, que no tengan maltratos, ¿verdad? Siempre uno tiene esos pensamientos de bien. Así también es Dios. Dios tiene pensamientos de bien y dice que Él cuando pensó en hacernos, ¿sí?, a cada uno ya nos asignó dones, talentos, nos designó una gracia sobrenatural en algo, para que conforme a esos dones, cada uno pueda cumplir una tarea asignada, ¿sí? Más allá de que todos, vamos a ver, todos tenemos un llamado general que es amar al Señor, obedecer al Señor, servir al Señor, tenemos también un llamado dentro de lo que es la obra de Dios, ¿sí? Bueno, vamos a ver lo que nos dice el libro de Gálatas, Gálatas 1, del 15 al 16. Ahí la palabra es bien clara, ¿no? Esto lo está hablando el apóstol Pablo. Dice, pero Dios, ¿quién? Dios, ¿verdad? Dios dice que me escogió antes de nacer. ¿Cómo es? Dios nos eligió antes de nacer, ¿verdad? Dice antes de nacer. Y por su gran bondad me llamó. Entonces, por su gran bondad, por su misericordia, por su gran amor, no es porque seamos estrellas, mega y nada más, sino porque Él nos ama. Claro que lo somos mega porque Él nos hizo, entonces nos hizo a su imagen. Luego lo vamos a ver en el siguiente versículo. Pero porque Él, por su gran amor y su gran deseo, ya es que Él nos escogió, ¿sí? Y nos llamó. Dice, tuvo a bien hacerme conocer a su Hijo. O sea, Dios decidió revelarnos a Jesús, porque por el único que nosotros podemos alcanzar salvación y llegar a ser hijos de Dios es por medio de la obra redentora de Jesús en la cruz del Calvario. Cada uno de nosotros teníamos que ir a la cruz. Esa era la muerte, ese era el castigo que antes tenía todo ser humano que pecaba, que robaba, que mentía, que mataba, o que codiciaba, que engañaba, que hacía fraude, directamente a la cruz. Por eso en los tiempos de Jesús vieron que también crucificaron a unos ladrones al lado de Él. Bueno, esa era la muerte que destinaba a todo aquel que infringía algo, de palabra o de hecho. Entonces, pero Jesús, por decisión, por amor, decidió tomar nuestro lugar. Él dijo, una sola vez voy a ir, y para salvación de todo aquel que acepta la obra redentora. ¿Cómo es aceptar la obra redentora? Es aceptar el señorío de Cristo, es entender que Dios, que Jesús, el Hijo de Dios, ¿sí?, justamente por amor vino aquí a esta tierra para revelarnos quién es Dios. Jesús es Dios, ¿verdad? Jesús es Dios hecho hombre. Entonces vino a revelarnos el amor, su palabra, vino a traer claridad a nuestras vidas. En el tiempo que Jesús llegó aquí, nosotros podemos ver por historia y por tantas prédicas que se nos ha compartido, cómo el pueblo de Israel muchas veces se resistía a entender que Jesús era el Hijo de Dios. Y se resistía a practicar la palabra de Dios, ¿no? La practicaban a medias. Entonces Jesús dijo, no es así, no es así. Y Él comenzó a enseñar cómo es que hay que practicar, ¿sí? Él enseñaba que más allá de cumplir la palabra, también tiene que ir acompañado el amor, la misericordia, la bondad, la paz, ¿verdad? Él venía a enseñar que no solamente era cumplo por obedecer, listo. Entonces es solamente algo rutinario, algo reglamentario, nada más. Pero no hay pasión, no hay amor, no hay entrega en lo que uno hace. Y el Señor quería que nosotros hagamos las cosas por amor, ¿sí? Que cuando hagamos todo, lo hagamos por amor. E incluso cuando lo obedecemos, que lo obedezcamos por amor. Él no quiere que lo obedezcamos porque va a llegar de repente un castigo. Porque muchos decimos, Dios me castigó. No, Dios no castiga. Dios dice, yo, ¿en qué momento? No te castigo.
castigo. Son consecuencias de que tú quiebras la ley, dice, ¿no? Son consecuencias de quebrar los mandamientos. No es que yo te castigo. Por eso Él dice, no lo hagas para que no te vaya mal. Él dice, mejor haz esto para que te vaya bien. Entonces nos está enseñando. No es que Él nos castiga, ¿sí? Así estaba el apóstol Pablo. El apóstol Pablo era un hombre judío de nacimiento, que conocía mucho la palabra de Dios, había llevado la mejor escuela rabina. Entonces él estaba muy capacitado y tenía tanto conocimiento de la palabra de Dios, pero no tenía algo, que era revelación. Y la revelación solamente la puede dar el Espíritu Santo. Por eso es importante que tú y yo podamos estar pidiendo al Señor, ¿sí? Siempre, Espíritu Santo, ven a mi vida. Señor, llena mi corazón, llena mi mente. Señor, ayúdame. Porque el Espíritu Santo es el que trae a nuestro ser convicción. ¿Convicción de qué? De pecado, de juicio, ¿sí? El Espíritu Santo es el que nos advierte, es el que nos aconseja, es el que nos anticipa. Por eso el Señor Jesús dijo, conviene que yo me vaya para enviar al Espíritu Santo. Él los guiará. Dice que el Espíritu Santo también es un ayo, o sea, es un tutor. ¿Vieron cuando le ponemos a la plantita que está media quebradita, media débil, para que el viento no la quiebre, no la termine de romper? Le ponemos un ayo, ¿verdad? Un tutor, una maderita, algo, un hierro, algo que lo pueda ayudar a ser más fuerte. Jesús dijo así, el Espíritu Santo es tu ayo, o sea, es tu ayudador. También dijo, es tu abogado, es el que te va a defender en medio de tantas situaciones, ¿sí? Entonces, ¿por qué te digo esto? Porque es necesario que lo sepas y que estés convencido. Tienes que estar convencido de lo que Dios ya diseñó desde antes que nacieras. Por eso el apóstol Pablo seguía diciendo acá, ¿no? Dice, tuvo a bien hacerme conocer a su Hijo. O sea, me permitió tener esa revelación. ¿Para qué? Para anunciar su evangelio entre los no judíos. Dios tiene un propósito. Tenemos que entender, como dice ahí, que primeramente nos escogió, luego nos llamó, ¿sí? Nos separó, lo vamos a ver en distintos personajes, pero Él tiene un propósito, ¿sí? Él tiene un propósito. Y vemos ahí cómo es que nos diseñó, cómo nos hizo. Lo vemos en esas citas, en el Génesis, un versículo básico. ¿Vieron cuando dicen el ABC? ¿Qué es el ABC? Las primeras letras que aprende el niño, ¿verdad? Para luego formar palabras, ¿no? El Génesis es también el ABC. Es ahí donde nosotros vemos la creación de Dios, cómo hizo todo, cómo hizo al hombre, cómo hizo las plantas, cómo hizo lo que nuestros ojos pueden ver. Animales, todo lo que nuestros ojos admiran es creación de Dios. Lo podemos ver en el Génesis. Y Dios ahí en el Génesis dice, ¿no? Algo muy, muy lindo. Dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, dice, conforme a nuestra semejanza. O sea, Él nos puso a la par suyo. Él quería que nosotros seamos la imagen visible de Él, ¿sí? Que tengamos un carácter similar a Él, que tengamos el deseo, el sentimiento similar a Él. Nuestro Dios, recuerden, es un Dios bueno, por lo tanto Él quiere que seamos como Él. Dice, y luego dice, ¿no? Para que nos señoreemos, o sea, nos da autoridad, nos da gobierno, nos da sabiduría, o sea, Él nos dio talentos y dones, ¿sí? Nos capacitó de todo, no hay nada que al ser humano le falte. Vieron que a veces decimos, uy, no sé esto, reprende esa palabra y de inmediato dice, Señor, lléname de ti, Señor, activa en mí lo que todavía no he conocido, actívalo, Señor, porque sé que tú ya lo has puesto, tú ya me lo has dado, Señor, permíteme ejercitarme. Entonces comienzas a activar, ¿sí? Pero vamos a ver otras citas también y algunos personajes. Estábamos hablando de Saulo, porque Pablo es el que escribió la carta de Gálatas que leímos primero, y corroboramos una vez más cómo Dios, ¿sí? Ahí en Hechos 9:15, cuando él estaba persiguiendo
a los cristianos, quería matarlos, creyendo que estaban en contra de Dios. Él no tenía la revelación, recuerden, él no sabía que Jesús era el Hijo de Dios o que Jesús era Dios, que había venido acá a esta tierra a presentarnos el amor del Padre, ¿sí? Entonces, él fue irrumpido por Jesús. Cuando él iba camino a Damasco, dice que de pronto una luz enorme se apareció y una voz como estruendo le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿No? Y ahí él le dice: Señor, tienen un diálogo, y ahí viene la revelación que le dice más adelante, cuando él queda ciego, Dios envía a Ananías para que ore por Saulo y recupere la vista, y él le dice: instrumento escogido me es. Yo quiero que entiendas esto. Eres un instrumento de Dios. O sea, tienes un propósito. Fuiste elegido desde antes de que seas formado en el vientre de tu madre. Ya tenías un propósito. Lo que pasa es que a nuestros padres no conocer a Dios, nosotros también crecimos sin saber nuestro propósito, sin saber nuestro destino. ¿Y quién se aprovecha al río revuelto? Satanás. Entonces él se roba todo lo que Dios ya tenía diseñado para nosotros, ¿sí? Pero Dios, en su inmenso amor, él procuró que nosotros en algún momento recibiéramos esa luz como la recibió Saulo. Y el Espíritu Santo nos revela que Dios es nuestro Padre, que por medio de Jesús podemos alcanzar perdón, salvación y vida eterna, que por medio de Jesús nosotros podemos aceptar la paternidad de Dios, que por medio de Jesús podemos recuperar toda la herencia que habíamos visto en el Génesis, que Dios ya nos había otorgado, ¿sí? Todo eso. Pero vemos también a Sansón, ¿sí? Sansón, ahí en el libro de los Jueces, él fue un hombre que desde antes de ser concebido, él ya también había sido diseñado, llamado, escogido, apartado por Dios, ¿sí? Acá yo puse solamente una pequeña porción. Dice: pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de la mano de los filisteos. Vemos que también este hombre, su vida tenía un propósito. Sus padres eran ancianos, el padre era sacerdote y la madre ya era viejita y estaba estéril. No podían tener hijos, pero Dios le reveló y le dijo: iba a tener un hijo, y a ese hijo le iba a llamar Sansón, y que iba a ser nazareo. ¿Qué es nazareo? Nazareo es separado para Dios, apartado para Dios. No iba a ser para otra cosa más que para el servicio de Dios. Él iba a ministrar la presencia de Dios. Lamentablemente, vieron que a veces los chicos se rebelan cuando los padres le guían, le enseñan, le quieren dar instrucciones o le asignan ciertas tareas, se quieren rebelar. Así estuvo Sansón, y se rebeló a sus padres y vivió como pudo, como quiso, hizo desorden, muchos líos en su vida, y también terminó mal, ¿verdad? Tenía una asignación, pero no la pudo cumplir. No la pudo cumplir porque fue desobediente. También tenemos a otro personaje, David. Y David dice también en el Salmo 139: porque tú me formaste, tú me hiciste. Dice, ¿no? A escondidas o a oscuras, dice, entretejido, me formaste en el vientre de mi madre, dice. Ese salmo es muy lindo cuando él declara cómo tiene incluso hasta una visión con Dios. Él tiene un diálogo, él habla, ¿no? Que siendo un feto, un bebé dentro de la barriga de su madre, él tiene un diálogo y dice: mis ojos vieron tu rostro. Qué hermoso es saber que mientras están en el vientre, ¿no? Tienen esa, se podría decir, sensibilidad
y conexión con Dios, porque todavía no están contaminados, no llegaron a este mundo, ¿sí? Y así fue, así fue que justamente este hombre lo creyó, lo tomó, lo aceptó, ¿sí? Lo aceptó este desafío. Y en Primera de Samuel, el profeta Samuel bendice y separa a David. Años después se cumple esta palabra, ¿no? Y dice así el Señor a Samuel: levántate y úngelo, porque este es, ¿no? O sea, lo ha escogido. Él es David, él es el que él había escogido para ser rey sobre la nación de Israel. Él iba a llevar su nombre, iba a poner el nombre de Dios en alto. Recuerden que Dios siempre quiso ser el Dios de toda la tierra, el Dios y Rey, el único Rey. Pero el pueblo quiso tener un rey humano, un rey al cual puedan ver, un rey a quien reclamar. Y él dijo: ustedes no saben lo que están pidiendo, porque si piden un rey humano, él será tan malo, porque es humano, y él tendrá dominio sobre ustedes, y les sacará a ustedes de lo suyo, para él vivir bien. Pero el pueblo decía: yo quiero, cuando los chicos a veces piden algo, y ustedes le dicen que no es bueno para ellos, y yo quiero, ¿vieron? Así muchas veces obramos nosotros delante de Dios. Y Dios no nos fuerza. Y dice que con mucho amor nos suelta, pero sabe que eso va a traer duras consecuencias sobre nuestras vidas. Así es que así lo ungieron a David, y él llegó a ser rey de la nación de Israel. Él ensanchó el reinado, hizo conocer, llevó el nombre de Dios en alto. Muchos lo conocieron gracias a su ejecución, gracias a su gobierno. Dice que hasta las naciones vecinas todos sabían que el favor de Dios estaba sobre Israel. O sea, él hizo conocer a Dios. Pero también vemos a otro personaje, Jeremías. Jeremías, esta palabra es muy hermosa. Dice la palabra del Señor en Jeremías 1:4: vino pues palabra de Jehová a mí diciendo. Miren esa palabra que dice: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, o sea, te separé para mí. Dice: te di por profeta a las naciones. Quiero que sepas que el Señor dice que antes de que tus padres decidieran darte vida, ya Él te había diseñado. Muchísimas veces, uno ha pensado, hasta ha escuchado críticas o bromas de a veces nuestros hermanos mayores, que dicen: tú ya no tenías que venir, o decían: tú no eres de esta casa, a ti te adoptaron, a ti te trajimos del hospital, tú eres un error. O tus padres a veces dicen: la verdad que no te teníamos en cuenta y caíste. Quiero que sepas esto, que aunque haya sido un accidente, aunque haya sido un mal cálculo, lo que haya sido, para el Señor no estaba fuera, no estaba olvidado, a Él no le cayó de casualidad. Él no dijo: uy, ¿ahora qué hago? Quedó embarazada, ¿cómo hago? ¿Qué plan le pongo? A ver cómo le preparo, qué nombre le doy, qué asignación. No dijo. Él dice: yo ya sabía. Por eso dice el profeta Jeremías que antes que te formase en el vientre te conocí, y antes, dice, ¿no? Y antes que nacieses te santifiqué. O sea, antes de que nosotros cumpliéramos el tiempo en la panza de mamá, o antes de que tus hijos cumplieran el tiempo de salir de ti, Dios ya lo había separado. Dios tiene un propósito para tu vida, para tus hijos y para los hijos de tus hijos. Dios tiene un plan, pero va a depender mucho de nosotros. Primeramente, creerle a la palabra de Dios, movernos en esa dirección y también instruir a nuestra descendencia hacia esta dirección. ¿Para qué? Para que se cumplan los propósitos y no nos pase lo que pasó con Sansón, ¿sí? El Señor encima no nos manda ni siquiera desprovistos. En el versículo 10 de ese mismo capítulo dice el Señor así: yo pongo mis palabras en tus labios,
hoy te doy plena autoridad sobre reinos y naciones, para arrancar, para destruir, para demoler, pero también para construir y para plantar. ¿Sí? Nosotros tenemos la autoridad dada por Dios para poder arrancar toda mala semilla que se ha, de repente, ¿vieron cuando siembras algo y crece en yuyo? ¿Qué haces? Limpias el campo, ¿verdad? Así también es en el mundo espiritual, en tu familia. Tienes que arrancar, si viene una mala semilla, si viene una mala palabra, si viene una persona con malas actitudes, arráncala de tu vida. No te digo que lo hagas pedacitos a la persona, porque eso no está bien, pero en el nombre de Jesús, decirle: aquí a mi casa no entras más, aquí a mi casa no llegas con eso, aquí a mi casa no, porque tú tienes que limpiar tu tierra para traer bendición. Si no, vas a permitir que todo eso se contamine y contamine tu vida, tu familia y tus hijos. Entonces tienes que arrancar. Dios dice: te ha dado poder, autoridad para derribar. Si tú ves que algo es muy gigante y a veces te descuidaste y el yuyo no sabía si era buena semilla o no, me pasó a mí, yo no sabía si era lo que había plantado o era un yuyo, no lo conocía la primera vez que planté. Hasta que fui viendo que cuando ya creció el otro brotecito, me di cuenta que eran dos cosas muy distintas y terminé arrancando. Y cuesta arrancar cuando ya está más crecidito, ¿verdad? Cuesta, hay que hacer fuerza, pero el Señor dice: te he dado poder para derribar, te he dado poder para destruir. Así que no hay nada que pueda invadirte y sorprenderte, porque Dios te ha dado el poder para demoler. Dios te ha dado el poder. Pero también dice que te ha dado el poder para construir y plantar. ¿Sí? ¿Construir qué? Tal vez tú sientas que tu vida ha sido fragmentada, ha sido rota, tal vez no la cuidaron los demás o tú mismo no tuviste cuidado de ti. El Señor dice: te ha dado poder para construir. Es tiempo que, tomado de la mano de Dios, comiences a edificar tu casa, comiences a edificar tu familia. Construye con buenos valores, construye con principios, enséñales. Y enséñate a ti mismo tomando de la mano de Dios con su palabra, pero construye un nuevo futuro tomado de la mano de Dios. Amén. Dice también para plantar, o sea, es tiempo de agregarle más. No te conformes con lo que hasta hoy has alcanzado. Dios quiere que sigas creciendo, Dios quiere que sigas avanzando. Y así hay otros profetas como Juan el Bautista, como Samuel, que fueron también separados por Dios, ¿sí? Pero vamos a ver al siervo del Señor. Este hombre, el siervo del Señor, tiene varias connotaciones. Uno era Darío, que era un hombre extranjero, y Dios lo llenó con ese espíritu y le dio esta palabra para que él pueda bendecir al pueblo de Israel y le permita construir el templo, ¿sí? Le permita también volver a todos los judíos a su nación. Pero también fue el siervo del Señor, le llama al Señor Jesús. Pero también el siervo del Señor es toda aquella criatura, todo aquel hijo de Dios que se toma de la mano y acepta su desafío, acepta su llamado y dice: Señor, soy tu siervo, soy tu siervo. ¿Vieron cuando esa esclava se acercaba a la esposa del general Naamán y le dice: tu sierva, permíteme, o sea, yo que estoy bajo tu dirección, yo que estoy bajo tu casa? Eso es lo que el Señor dice. O sea, somos siervos del Señor, estamos para servirle a Él. El Señor dice así: porque te tomé de los confines de la tierra. A veces uno piensa: llegué aquí a Capital o llegué a Argentina por casualidad. No, no llegamos por casualidad. Dios tenía ya, Él había promovido, Él a veces permite que las aguas se muevan. ¿Sí? Él a veces permite, a veces uno no sabe por qué tengo ahora que buscar otro trabajo si yo ya estaba bien acá. Dios permite para promover, o sea, para darte una mejor dirección. Él permite que a veces las aguas se muevan. Entonces nos trajo acá, ¿verdad? Nos trajo a esta tierra bendita, nos trajo a Pilar, ¿no? Que no teníamos de repente nosotros pensado, pero Dios sí. Por eso dice: porque te tomé de los confines de la tierra y de tierras lejanas te llamé. ¿Sí? De tierras lejanas te llamé. Y te dije: mi siervo eres tú,
te escogí y no te deseché. A veces uno piensa, pero soy imperfecto, no sé qué hacer, no sé qué decir, como decía Jeremías, Señor, soy un niño, no sé qué decir. Moisés decía, soy tartamudo, Señor, no sé cómo hacer, ¿no? Y así muchos de los profetas o llamados por Dios tenían excusas. Todos tenían excusas. Así como nosotros mismos a veces decimos, no, que no, me da vergüenza. ¿Puedes orar? No, me da vergüenza. O puedes decir, no, es que no sé cómo lo voy a hacer, no sé, me va a salir mal, ¿no? Tenemos, porque somos seres humanos y siempre reaccionamos así. Pero el Señor dice, yo te escogí y no te deseché. Le dijo incluso Dios a Moisés, le dijo, ¿acaso no te das cuenta que soy yo el que te hice? ¿No te das cuenta, le dice a Jeremías, que yo soy tu formador, tu hacedor? Pues yo pondré palabras en tu boca, ¿no? Él dice, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. No hay desamparo de parte de Dios. Dios no desampara a los que confían en Él, a los que esperan en Él. No hay desamparo a los que le sirven a Él. No hay. Quiero que entiendas esto. Muchas veces el enemigo pone temores en nosotros, pone argumentos y nos hace retroceder. Pero Él es padre de mentiras. Tienes que creerle a Dios. Dios dice que Él siempre nos sustentará, siempre nos ayudará, ¿sí? Y una palabra que hay para todos nosotros, que también está en la palabra de Dios, en Efesios 1:3, dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. ¿Con cuánta? Con toda bendición espiritual, ¿sí? Con toda bendición espiritual, dice, en los lugares celestiales en Cristo, y según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. O sea, antes de que Dios creara los cielos y la tierra, Él ya nos había diseñado a cada uno de nosotros, ya nos había asignado dones, ¿sí? Y las tareas que había que desarrollar. Él ya todo lo había preparado. Así es que no dudes, tómate de la mano de Dios, ¿sí? Y por último, vemos unos personajes como Noé, por ejemplo. Noé, cuando Dios le dijo, Noé, va a venir un diluvio, yo quiero que armes un arca impresionante, que pongas ahí a animales de toda especie, un par de machos, de hembras, y así se pueda salvar toda la creación, ¿verdad? Él no le cuestionó a Dios, aunque parecía loco lo que Dios le estaba pidiendo, porque ellos vivían en el desierto, un lugar donde no llovía, es más, no conocían la lluvia. Por eso que el pueblo se le reía a Noé, le decía, ¿para qué estás haciendo esta arca? Y le decían, es porque va a venir un diluvio. Y se le reían en la cara, ¿qué le dirían, no? Imagínense cómo estaría el corazón de Noé con toda la burla, porque tardó muchísimos años en construir esa arca, hasta que terminó y vino el diluvio. Dios fue fiel con lo que le había prometido. Él cumplió y por eso su nombre fue bendito. A Abraham, cuando Dios le dijo, deja tu tierra y tu parentela, que yo te llevaré a un lugar y te daré una tierra prometida. Él nos dijo, pero acá tengo mi casa, ¿cómo voy a dejar a mi papá? ¿Cómo voy a dejar a mis amigos? No dijo nada, Él obedeció. Nosotros estamos muy llenos de argumentos. Yo te animo a que todo eso lo puedas quitar de tu vida, lo puedas desechar y ponerte delante de las manos de Dios y creerle a Él, creerle y avanzar en fe, avanzar tomado de su mano, sabiendo que Él no te desampara. Lo mismo hizo David, hizo Jeremías, Saulo, Samuel, lo mismo hicieron casi todos los que en la Biblia están escritos, ¿sí? Y por último, un consejo, una palabra que te puedo hablar es que te tengas bien en claro esto. Fuiste elegido, fuiste formado, fuiste escogido, fuiste llamado, fuiste predestinado. Todo
lo que tú puedas ver ahí en la pantalla. En verdad,